De nada de esto se acuerda Marcia porque es una chiquilina. Buen día y bienvenida, Marcia. Por supuesto, buen día Alejandro, ¿cómo estás? Y hablando de fechas, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Aparicio, ¿no? Exactamente, de eso quería hablar hoy. Y si tú me lo permites, voy a empezar leyendo unos párrafos de mi libro, ¿te acordarás de mí? Claro. Porque me parece que, no sé, me parece que es adecuado comenzar con algo más inspirador. Y bueno, y en este libro yo hablo de determinados amores y desamores de la historia uruguaya y aprovecho para hincar el diente en algunos aspectos biográficos, ¿no? Y bueno, una de las parejas famosas de este libro es justamente Aparicio Saravia y su esposa Cándida. Entonces voy a leer la parte en que justamente yo lo titulé de esta manera: aquí está este gran muerto. Y dice: la embestida final del destino no tardará en producirse. El 1 de septiembre en Masoyer, mientras el sol se pone sobre un paisaje de estelajes dorados, una primera bala sin nombre conocido hiere al caballo en la paleta. Fue cosa de un segundo, un escarceo de pelos y de pasto. De repente una segunda bala vuelve a incrustarse en el caballo, porfiada alevosía de un tirador que demasiado bien sabía lo que hacía. Sin tiempo ni para darse cuenta, el destino siguió de ojo dormido. Entonces una tercera bala atravesó a Aparicio a la altura del vientre. Que no se den cuenta los compañeros que estoy herido. Lo recostaron en el pecho de un soldado sentado y le pusieron unos cojinillos que se quedaron empapados de rojo ante el horror de los que contemplaban. La sangre le emanaba a borbotones, hacía lagunas y cañadas hirvientes sobre el vientre del que yacía tendido, intentando ensayar todavía una sonrisa pálida. Lo rodeaban de un lado su hijo Mauro, de apenas 16 años, del otro, su hijo Nepomuceno. Van llegando a la carreta el coronel Lamas, el doctor Alejo Martínez, el practicante Francisco Trota, mientras la batalla prosigue todo lo largo de la línea. Más allá, en secuencias de sombra, se despliega la fila apretujada de los hombres, las mangueras de piedra, las líneas enemigas, el desconcierto general que nadie podrá impedir, los pastos y los árboles que no saben de cuchillos y balas, y más atrás los ojos de doña Cándida, separados de los de su marido por leguas de desgracia, de cerro y de frío. Bueno, hasta ahí entonces un poco lo que fue, ¿verdad? Las 3 balas como 3 maldiciones, ¿no? Que hicieron un antes y un después en la propia historia del Uruguay, ¿Y por qué entendés que hicieron un antes y un después? Y porque la muerte de Saravia fue verdaderamente el fin de una forma de concebir el país, de entender al país, de dirimir los conflictos de las banderías en el país. Fue la última gran patriada, la última gran revolución, la última gran lucha por la coparticipación política. Después de esto van a venir otros acontecimientos, tal vez el más relevante va a ser justamente la Constitución de 1917, que en realidad instaura de manera legal la coparticipación política, la representación proporcional. Ya se venía ensayando desde antes, incluso del propio Saravia. Se venía ensayando una suerte de coparticipación informal a través de pactos en los hechos, pero va a ser, como digo, en la Constitución de 1917 que esto se incorpora a nuestra legislación. Y por eso digo que se termina el país de los caudillos rurales, el país de los poderes regionales, ¿verdad? El país de las antiguas tradiciones pastoriles, como lo dicen muchos historiadores nuestros. Y nace paralelamente a todo esto que digo, un país urbano conducido por la mano de José Valle Ordóñez, que pretendió instaurar un Estado centralizado y por supuesto un proceso de modernización muy importante en todos los aspectos, incluso en el aspecto social. Pero bueno, la verdad es que la revolución de 1904 fue un gran drama, ¿no? Y tuvo un desenlace trágico, como lo acabamos de escuchar, con la muerte justamente, ¿no? de quien era su principal líder, y que al morir su principal líder se desmorona
por múltiples causas. Entre esas causas está la propia división a la interna del Partido Blanco, ¿no? Y por otra parte, bueno, la oposición de un gobierno de partido, porque también hay que decirlo, desde la perspectiva de José Valle Ordóñez, desde la perspectiva colorada, se buscó un gobierno de partido y se expresó con todas las letras. Ajá. Es verdad que se pretendía un programa civilizatorio y modernizador, es verdad. También es verdad que se pretendía consolidar el principio de autoridad, un solo gobierno en todo el territorio, ¿sí? Un orden político de proyección nacional, terminar con la situación dada de que de Río Negro para allá, hacia el norte del país, en realidad existía otro poder, existía otro gobierno, existían otras directivas. Está muy bien, pero bueno, la exclusividad de un gobierno de partido verdaderamente echaba más leña al fuego. Y del otro lado, del lado de la perspectiva de los blancos, se pretendía, como dije, la coparticipación política. ¿Por qué? Porque se consideraba que era el cimiento ineludible de la democracia. Y además venía de muy lejos, venía desde antes de la Guerra Grande, esto de que habían surgido los dos bandos, los dos grandes partidos tradicionales, y que no podían coexistir porque no lo permitía la estructura jurídica del país. Esto se dirimió por la fuerza de las circunstancias, como dije, a través de una gran revolución y una tragedia. Y eso era lo que estaba en pugna cuando en 1904 Saravia emprende esta guerra civil. Pero en el fondo lo que estaba confrontado eran dos maneras de ver el país, dos maneras de ver el futuro, ¿verdad? Cada una de ellas tenía cosas a reparar, a solucionar, a perfeccionar. No voy a hablar de la revolución de 1904 aquí, simplemente voy a acotar que fue muy importante, pero por otra parte, como ya lo adelanté en la columna pasada, había una desproporción notoria de fuerzas, porque por un lado tenemos un gobierno y un ejército, un ejército gubernista, muy bien pertrechado, muy bien armado y muy bien entrenado, y por lo tanto la diferencia solo en armamento era notable. Nosotros tenemos fotos de la revolución de 1904 que han quedado, en donde aparecen algunos de los revolucionarios a caballo, vestidos con sus ropas campesinas, y van con un fusil al hombro. Pero en realidad eso era más para la foto que otra cosa, porque te diría que el 70% de estas fuerzas no contaban con armas de fuego. Entonces, realmente la carencia de armas de fuego va a ser una constante en esta revolución. ¿Te acordás de lo que dijimos, no? De Diego Lama, mi sueño es dormir sobre un cajón de municiones, lo dijo en 1897, pero es perfectamente válido para esta otra revolución. Y pensemos además que lo que estaba de moda en ese momento en cuanto a armas era el Mauser, ¿verdad? Sí. El rifle de repetición. Y después van a llegar, después no, ya habían llegado hace muchos años los armamentos Krupp, los armamentos alemanes Krupp, entre ellos el cañón. Por lo tanto, Valle tenía una capacidad de armamento y una capacidad de rápido desplazamiento por todo el territorio que estaba refrendada además por el ferrocarril. Pensemos que ¿quiénes utilizaban el ferrocarril? Los ejércitos del gobierno. Sí. Sí, quizá no quiero complicar el relato, pero vos decís Valle tenía, el gobierno tenía, en realidad se puede decir Valle, se puede decir gobierno, también se puede decir el Estado, ¿no? El que tenía de todo eso. Sí. Lo que pasa es que uno se resiste un poco a decir el Estado, porque es cierto, sí, existía un Estado, pero no existía un poder estatal en todo el territorio. Por eso dije antes, si bien tenemos un Estado, indudablemente, un Estado que además está muy fortalecido después del proceso de la modernización,
que arrancó, hacia 1875 en nuestro país, no tenemos un Estado con un poder claro en todo el territorio nacional. Entiendo. Entonces, eso es lo que se está dirimiendo también. Del lado de los colorados que estaban en el gobierno, se está dirimiendo eso, la apuesta a gobernar efectivamente en todo el territorio nacional. Y del lado de los blancos, lo que se está tratando de dirimir es eso, es llegar a una coparticipación política institucionalizada, que no se tenga que arrancar por la fuerza mediante guerras civiles. Claro. Que por otra parte, pensá que es una coparticipación política prendida con alfileres, porque si vos tenés que hacer una guerra civil para arribar a un pacto por el cual se te den, ¿qué se le daba en definitiva a los blancos? ¿Qué tipo de participación? No era en el Parlamento, por cierto, cuidado, no era en el Parlamento. Lo que se les daba con mucha suerte eran algunas jefaturas departamentales, porque en ese momento no existían los intendentes, lo que existían los jefes políticos en los departamentos. Entonces, lo que se le daba eran algunas jefaturas departamentales y muy pocas. Y eso siempre era provisorio, porque después podía venir otro gobierno y dejar sin efecto ese acuerdo anterior, que fue lo que sucedió. Lo cierto es que parece ser una especie de... Lo que el Uruguay fue construyendo y construyéndose, una especie de síntesis de tironeos distintos y diversos, ¿no? Una síntesis, ¿no? Todo el tiempo, desde antes de la Guerra Grande, a lo largo de la Guerra Grande, que si la audiencia recuerda justamente qué sucedió en la Guerra Grande, y bueno, que hubo dos gobiernos. Ya arrancamos mal desde ahí. El gobierno constitucional era el de Manuel Oribe, porque el primer gobierno fue el de Rivera, el segundo fue el de Oribe. Ahora, Rivera se alzan armas contra Oribe, aparece Rosas desde Argentina y se pone del lado de Oribe, y ahí es donde se nos empieza a complicar internacionalmente el panorama, y bueno, Oribe, nunca se sabrá si Oribe renunció claramente al mando, porque es muy confusa la fórmula por la cual Oribe se aparta del poder, confusa desde el punto de vista de las palabras que utiliza, ¿no? Ajá. Y Oribe se retira de Montevideo, pero te das cuenta que en definitiva retorna, y cuando ya está en el poder Rivera, con un gobierno a todas luces ilegal, si lo mirás desde el punto de vista de la Constitución, Oribe se instala en el Cerrito con su gobierno. Sí, claro. Y no solo con su gobierno, con su puerto, el puerto de El Buceo, con su aduana, que ahí está como testigo. Entonces, de ahí en adelante, todo, cuando la Guerra Grande termina, 1852, con el Pacto de la Unión, ni vencidos ni vencedores, lo que sucede es que nunca más terminamos de curar las heridas institucionales. Entonces, bueno, se van a replicar un montón de gobiernos, que todos ellos están caracterizados por una alta inestabilidad política. Todos ellos, Y, como digo, guerras civiles, revoluciones, alzamientos. Los uruguayos nunca fuimos mansos, como a veces nos pintan. Sí. Por cierto que no lo fuimos. Fuimos muy belicosos. Y andábamos a los tiros y a los degüellos, a los tiros y a los degüellos. Y peor aún. Porque también podíamos recordar algunos de esos hitos memorables, como fue la Revolución de Quinteros de 1858, que llegaron a desmembrar los cadáveres de algunos enemigos y arrojar sus restos contra la puerta de las casas de las familias. Sí. Estamos hablando de cosas increíbles, estamos hablando de un odio partidario que se puso por encima de los intereses de la nación. Importaba mucho más la divisa, de ser posible teñida con sangre, que el futuro de un país. O sea, los orientales demostraron
durante muchísimo tiempo no poder ponerse de acuerdo sobre los grandes intereses nacionales. Y así llegamos a, la primera revolución de Aparicio y esta última, la de 1904, que como te digo fue muy compleja, porque además, y ¿cómo te voy a decir? No era solamente un enfrentamiento entre blancos y colorados, mirá que había también muchos colorados que estaban en desacuerdo con la manera en que se estaba dirigiendo la contienda, que creían que los reclamos de los blancos eran justos. Claro. Y bueno, así llegamos a la guerra, y hubo varias batallas, yo mencioné algunas, vamos a recordar Mansa Villagra, el 14 de enero, una victoria del gobierno, Guayabos, el 6 de junio, también una victoria del gobierno, Tupambaé, el 22 de junio, que fue tremenda, no hubo un claro ganador, pero los blancos, imagínate el sacrificio que hacían, porque mandaban al frente a combatientes que prácticamente iban desarmados. No iban ciertamente no iban con fusiles, con armas de fuego la mayoría, iban con lanzas, con facones, bueno. Y a pesar de todo eso, el ejército rebelde, el ejército de Aparicio, logra ganar varios lances importantes. Y en definitiva le complica la vida al gobierno. Y a propósito de lo que señalas, y casi en el final, por hoy, muere Aparicio y las reivindicaciones de la revolución, ¿qué pasan con ellas? ¿Logran alcanzarse igual o sufren un retroceso? Sí, hubo ahí un intento de pactar y de sanar heridas muy importante, pero no vamos a llegar a una coparticipación clara hasta la Constitución de 1917, eso está claro. O sea, hubiéramos continuado, la verdad es que hubiéramos continuado. Bien. Y otra cosa para ir cerrando entonces es que uno se pregunta quién mató a Saravia. Saravia muere en Brasil, o sea, lo internan a través de la frontera en Brasil, lo llevan a la estancia de doña Luisa Pereira. Parece que fue una noche de una intensa helada, fíjate que todavía estamos como quien dice en agosto, ¿no? Cuando lo llevan. Y claro, lo primero que Saravia alcanzó a decirle a su hijo mientras lo trasladaban: el ejército se va a disolver. Sí. Usted siga con los hombres y trate de quedarse con 500 armas. Entonces, te das cuenta que Saravia ya está pensando en continuar la guerra. Claro. Sigue con vida. Claro. Y bueno, pero no lo logró, murió el 10 de septiembre, después de 9 días de agonía, y el profesor Enrique Mena Segarra, que fue profesor mío también, te lo cuento en telones, un gran investigador, dijo: no fue una bala perdida la que lo hirió. No fue una bala perdida la que lo hirió. Entonces, acá se abren enormes interrogantes, ¿verdad?, que sobrevuelan todavía aquellos hechos de 1904, y por supuesto fueron y vinieron muchas acusaciones. Y muchas de esas acusaciones fueron silenciadas para no perjudicar la unidad del Partido Nacional. Se llegó a decir inclusive que el propio Valle habría contratado francotiradores argentinos. Bueno, ¿qué pasó después de esto? Y bueno, se firmó la paz de Acegua, empezó un nuevo movimiento histórico para el país, nadie podía sustituir a Saravia, eso está claro, porque los caudillos grandes así de esa altura no se encuentran así como así. Sí, claro. Y bueno, pero realmente, por eso digo, a partir de ahí se inaugura un nuevo momento histórico para el país que ya podremos ir conversando, ¿no? Bien. La dejamos por acá y la seguimos la semana entrante, ¿te parece, Marcia?
La seguimos la semana entrante y vemos por dónde nos lleva el destino. Te mando un beso grande, pero antes le quiero recordar a todos los oyentes que para sumarse a los cursos en línea de la profe y escritora Marcia Collazo, bueno, primero que los cursos son abiertos, que no hay que tener ninguna formación previa especial, que alcanza a contener inquietudes acerca de la historia y también, como vimos recién, de la literatura, que alcanza a contener curiosidad, con ganas de llenarse de nuevas herramientas, de nuevas respuestas, pero yo diría fundamentalmente de nuevas preguntas. Y todo eso es posible gracias a Marcia Collazo. Y para tener más información hay que comunicarse con ella a través de su correo electrónico. Es su nombre y su apellido, pero exactamente al revés, apellido y nombre. Collazo, marcia@gmail.com. Recuerden que Collazo es con Z y Marcia es con C. ¿De acuerdo? ¿Lo dije bien, Marcia? Lo dijiste impecablemente bien, es así como tú lo acabas de expresar. Están todos a tiempo de sumarse a los cursos porque, de hecho, en realidad, recién estamos por entrar al reglamento de tierras de artiguista de 1815. Quiere decir que todavía nos aguardan temas muy importantes a los cuales perfectamente se pueden sumar los oyentes. Ni siquiera hemos comenzado todavía con la invasión portuguesa, con la provincia de Cisplatina y menos con el Estado Oriental. Bueno, te dejo un beso cariñoso y te deseo un buen fin de semana. Muchas gracias, lo mismo para ti y para la audiencia. Ya volvemos con La Mañana en Camino.